Saludos amigos, es un placer estar aquí de nuevo con usted a través de esta plataforma de comunicación. Vaya mis saludos a todas las personas que nos siguen a través de estas redes sociales. Miren, quiero saludar al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, por la decisión que tomó con relación a la conducta impropia, reprochable y que debe ser reprobada de la directora provincial de salud en Barahona, quien tenía prácticamente, digo yo, una especie de hostigamiento o tratando de obligar a las mujeres que están debajo de su posición, debajo de su jerarquía o por debajo de su jerarquía, a hacer o a tomar decisiones tal vez en contra de su propia voluntad. Resulta ser que había una actividad de masa, básicamente una concentración de masa de mujeres del Partido Revolucionario Dominicano, y esta, usando su posición, su condición de superior por encima de las demás mujeres en esa dirección provincial, obligó, parece ser, o quería obligar a que las mujeres PRMistas fueran obligadas a esa concentración de masa. Una conducta que debe ser reprochable, debe ser reprobada, repudiada, y que da pena que en pleno siglo XXI existan dirigentes políticos con ese tipo de filosofía, con ese concepto ortodoxo, que en lo particular yo pensé que ya eso se había abandonado. Es penoso que dirigentes políticos en toda la geografía nacional pasan años trabajando por un partido político, por una organización, y luego que llegan al poder consiguen un nombramiento, pero tienen entonces que estar sujetos a ese nombramiento y someterse a todas las directrices y a todas las ordenanzas que le bajan los dirigentes de esa organización política. Cosa que no debe ser. Porque a mí me parece que hay obligaciones que son fundamentales que también hay que atender en la casa. Otras de título personal que la gente tiene necesariamente que hacerle frente. Pero entonces hay una gran parte de los dirigentes de los diferentes partidos políticos, hablo del arcoíris y de partidos políticos en el país. Esta situación se da en todos los partidos políticos, sin excluir uno. Debería existir una situación donde el político, una vez termina su labor de conducir al sueño presidencial a un partido, que esa persona, después que ya ha sido nombrada, no tenga que estar sujeto a las directrices de ese partido. Y si debería estar sujeto, debería hacerlo no con esa obligatoriedad y con esa responsabilidad de que tiene que ir a una determinada actividad de ese partido. Lo que no me gustó del ministro de Salud fue que la suspendieran. Esa señora no puede ser suspendida. En este país, para comenzar a desentar las instituciones públicas, para comenzar a crear una especie de limpieza en los servidores públicos, esa señora debe ser cancelada. Cancelada y no darle espacio en ninguna otra institución del Estado. Una persona así no debe formar parte del anillo gubernamental de un Estado, de una sociedad. Es lo que humildemente pienso. Esos son de los parásitos, de los bichos que contaminan y dañan no solamente el ejercicio sano y limpio que debe existir en el interior de un partido político, sino también que empaña la imagen de las estructuras políticas del sistema. Ese tipo de dirigente político. Así que vaya mi saludo al ministro de Salud por esa
por esa decisión que asumió. Miren, sale hoy en el Listín Diario: violencia en escuela enciende las alarmas. O sea, un grupo de psicólogos de todo el país está hablando sobre los conflictos internos que se están generando, que se están produciendo en los centros educativos en todo el territorio nacional. A mí me llama la atención que estos psicólogos, estos estudiosos de la conducta humana, se estén sorprendiendo de esto. Este tipo de conflicto interno, de violencia a lo interno de los centros educativos, de las escuelas, es un problema que tiene años que se viene dando. Lo que yo sí creo, porque el tiempo aquí me es un poco complicado, que estos estudiosos de la conducta también deberían enfocar su atención, prestarle un poco de atención al propio cuerpo docente en toda la geografía nacional. La forma, la manera como se conducen los profesores, los docentes, los educandos con los educados, con el estudiantado, con el cuerpo que recibe el pan de la enseñanza. Con ese conglomerado de estudiantes de 14, 15, 16, 18 años y más y menos, que llegan a los centros educativos con múltiples problemas emocionales, que necesitan ser tratados, que necesitan ser sometidos a tratamiento psicológico. Estos psicólogos no saben eso. Ahora es que ellos vienen a darse cuenta de estos enormes y grandes conflictos que se están originando al interno de los planteles educativos del país. Eso es penoso. A mí me sorprende que los psicólogos de las escuelas del país estén en pánico con relación a este fenómeno. ¿O acaso esos psicólogos tampoco saben que hay un gran grupo de profesores y profesoras en el país que deberían ser sometidos a pruebas doping? Esos psicólogos no saben que hay un grupo grande de profesores en todo el país que están impartiendo docencia, que se tipifican profesores, maestros, educadores, y que si se someten a una prueba doping, no la pasan. ¿Usted sabe lo que significa un profesor consumiendo sustancia prohibida? Tarde o temprano, esa sustancia llega a la mano de los mismos estudiantes. Investiguen, indaguen, hagan investigaciones para que se den cuenta de lo que estoy diciendo por aquí. Pero hay otras conductas que deben ser reprochables y que deben ser estudiadas y analizadas dentro del cuerpo educativo de este país. La forma y la manera como muchos educadores se expresan y se manifiestan al frente del estudiantado. La forma como en sus juicios, en su razonamiento, en sus opiniones los discriminan y lo echan a un lado. ¿Acaso esos psicólogos no saben que eso genera violencia social? Y que una vez un profesor ofende de manera directa a un estudiantado, a un estudiante, va creando una barrera de separación, donde ya el estudiante no comienza a ver a ese profesor como tal, sino como un adversario. Aquí hay profesores que le llaman a estudiantes: mira tú, mira aquello, utilizando términos de discriminación, que a la larga eso termina transitando en la estructura emocional del estudiantado y daña su estructura psicológica y afecta su estado mental. O sea, que el problema no fecunda, no germina, como dicen estos psicólogos,
del interior de la célula principal que hay una sociedad, que es la familia. Eso es falso y toda falsedad. Muchos de los conflictos que se están dando al interior de las escuelas públicas del país provienen precisamente de los planteles escolares. Analicen eso, porque quiero abordar otro tema y tengo un poco de muy poco tiempo. Pero analicen eso, indaguen y sometan a muchos profesores a pruebas doping para que ustedes vean que no lo van a pasar. Miren, Hipólito Mejía es un político atípico, lo ha demostrado en su paso por la actividad política, en su trayecto personal, en su vida social. Él es él y actúa en consecuencia con su esa personalidad atípica que siempre le ha caracterizado. Yo sé lo que pienso, que Hipólito Mejía es un político que está desfasado, ortodoxo, que agotó su proceso dialéctico en el ejercicio de la política dominicana. O sea, el espacio que trata de ocupar en este escenario electoral Hipólito Mejía, quizá él no lo quiere comprender, no lo quiere entender, porque no quiere desvincularse del activismo político, de la actividad política. Pero Hipólito Mejía tiene que saber que él agotó una etapa política de su vida, que su rol como político culminó, y que esos pronunciamientos y señalamientos que él suele hacer, y que en la mayoría de los casos lo único que hace es dañar la imagen del país, y en otros casos perjudicar a la propia nación. Porque cuando un expresidente se expresa de la manera desconceptualizada en que lo hace a diario Hipólito Mejía, lo único que hace es enlodar al país y crear una mala imagen del mismo, una mala imagen de su persona, porque hablamos de un expresidente de la República. Este pronunciamiento que dijo Hipólito Mejía el día de hoy, de que a los partidos políticos que se opongan a la iniciativa o la medida, al borrador de resolución que sometió la Junta Central Electoral, que a los partidos que se opongan a la misma o vayan a la calle, que la bomba lacrimógena estarán esperándolo. O sea, un pronunciamiento que le hace un daño tremendo a su partido, al presidente de la República y a él mismo. A él no tanto, porque ya estamos acostumbrados a esa vulgarización, esa manera deslenguada en la que suele expresarse Hipólito Mejía. Pero que vuelvo y repito, ya su tiempo pasó. Hipólito tiene que entender eso. De hecho, ese pronunciamiento le hace daño, y pienso que debería recoger su palabra, pero le hace un daño grandísimo a su propio partido. Tal vez a Hipólito Mejía eso no le importe, porque Hipólito lo que anda detrás no es que Luis Abinader continúe en el poder. Hipólito Mejía anda detrás de que Carolina Mejía ahora sea vicepresidente de la República o presidenta de la República. Tal vez para que haga el mismo tollo que él hizo hace unos años atrás, cuando este país se volteó de abajo para arriba. Miren, un pastor evangélico de aquí a Tomayor, no vi estas imágenes y me dejaron un poco con cierto shock.
hasta con incapacidad de reflexión, de análisis, de pensar sobre el mismo. Porque a este pastor lo están acusando de él querer, supuestamente un audio, darle un machetazo a uno de sus feligreses, a uno de sus miembros de la iglesia, porque este se niega a pagar el diezmo. Y partiendo de la versión que él mismo dice, parecería ser que es cierto. No voy a hablar mucho sobre esta temática, pero uno de los grandes problemas que hay en este país es que todo el que quiere ser vago, todo el que no quiere botar una gota de sudor, todo el que no quiere producir una gota de sudor, todo el que no quiere consumir neuronas, sentir el cuerpo sudado, ahora se mete o se engancha a ser pastor. Lo mismo que se enganchan al mundo de la política. Si se comprueba que esto es verdad, yo creo que el Ministerio Público a este hombre debería mandarlo para una de las cárceles del país. Debería mandarlo para una de las cárceles del país y él mismo debe ser sometido a un tratamiento psicológico. Porque en esa turbina, en ese cerebro hay algo que no marcha bien. Si es verdad que ese pastor quería darle un machetazo a uno de sus miembros por no pagarle el diezmo, en esa cabeza hay algo que no está cuajando muy bien. Miren, la Junta Central Electoral sometió una resolución o un borrador de resolución que establece un 20% a los partidos políticos en los diferentes niveles de elección. Es decir, que según ese 20%, los partidos políticos no van a poder negociar senadurías, diputaciones, regidurías, senadores, como solían hacerlo en procesos electorales anteriormente. Con esta resolución sometida por la Junta Central Electoral, que ha creado un avispero, choque de opiniones encontradas, discrepancia, diferendo entre casi todos los partidos del sistema, yo espero en Dios que esta medida, iniciativa de la Junta Central Electoral sea revertida, echada para atrás. Porque lo más que yo puedo pensar es que el facultativo de ese órgano electoral, árbitro de los procesos electorales que se organizan en el país y que debería enviar una imagen de credibilidad, de confianza, porque no hace mucho que pasamos, recuerden, hace unos 3 años, por un proceso electoral donde se produjo un desfalco. Ustedes recuerdan cuando las elecciones tuvieron que ser pospuestas por un hecho que avergonzó el sistema electoral dominicano, y también quedamos totalmente feos ante todo el mundo. Venimos de esa mala imagen y ahora los directores de este organismo, que debe jugar un papel transversal en el ejercicio de la política dominicana, le vienen a los partidos políticos, al sistema de partidos políticos, con una iniciativa que realmente contraviene a lo que establece la propia Constitución de la República y a lo que establece la propia ley electoral. La ley electoral, la que yo he leído hace apenas unos minutos, establece la facultad que tienen los partidos políticos para negociar senadurías, alcaldías, sindicaturas, de acuerdo a los intereses
de cada uno de los partidos políticos. O sea, la ley electoral le da facultad a los partidos y los propios organismos internos de esos partidos para negociar a su manera cualquier candidatura en cualquier provincia del país. O sea, que esto no solamente es un atropello, una imposición, una mordaza al sistema de partidos políticos en el país, sino que pone en riesgo la propia democracia. Fíjense que hay 26 partidos políticos opuestos a esta resolución de la Junta Central Electoral. Yo no entiendo dónde está la mente de los miembros de la Junta Central. No sé en qué están pensando, qué razonamiento le inyectaron en su materia gris, allá en lo profundo de su cerebro, para tratar de imponerle una medida que puede no solamente empañar el sistema democrático del país y puede incluso crear un estado de ingobernabilidad en el país y puede crear una parálisis electoral en el país que puede no. Si la Junta no llega a un consenso, si la Junta no trata de conversar de manera salomónica, armónica, juiciosa, con los partidos del sistema, con el arcoíris de partido político, estaría creando la condición para un terreno minado que pudiera crear una explosión en cualquier momento. Es una decisión de la Junta de querer imponer a los partidos políticos por encima de lo que establece la propia ley, el espíritu de la ley electoral. Una medida de esa naturaleza totalmente debe ser repudiada por todos los partidos y por la misma sociedad dominicana. ¿Qué se busca? No sé, pero esperemos que haya por parte de los miembros de la Junta una revisión de la misma y que le den para atrás, porque se está jugando con la democracia. Y recuerden que los partidos son en gran parte el instrumento que determina la fortaleza y la grandeza de una democracia en cualquier sociedad del mundo. Un placer.